Alejandro III de Macedonia nació en Pella, capital del Reino de Macedonia, en el año 356 a.C. Su padre fue el formidable rey Filipo II, quien había transformado Macedonia en una potencia militar dominante en Grecia. Su madre era Olimpia, una princesa del Epiro con una personalidad fuerte y mística que influyó en Alejandro. Desde temprana edad, Alejandro fue educado por el mismísimo Aristóteles, quien le inculcó el amor por la filosofía, la literatura, especialmente la Ilíada de Homero, con Aquiles como su gran héroe, y la ciencia. Esta educación sentó las bases de su intelecto y su visión estratégica. A la edad de 20 años, en el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado en circunstancias misteriosas. Alejandro, con el apoyo del ejército macedonio, ascendió rápidamente al trono. Su primera tarea fue consolidar su poder, sofocando revueltas en las ciudades-estado griegas que veían la muerte de Filipo como una oportunidad para liberarse del dominio macedonio. Tebas fue un ejemplo contundente de su determinación, siendo arrasada como advertencia. Con Grecia pacificada, Alejandro estaba listo para embarcarse en el ambicioso plan de su padre, la invasión del Imperio Persa. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño, pero altamente entrenado de alrededor de 40.000 hombres. Su objetivo era vengar la invasión persa de Grecia de siglos atrás y liberar a las ciudades griegas de Asia Menor. La batalla del Gránico, en el 334 a.C., fue su primera gran victoria contra los sátrapas persas, abriendo las puertas de Asia Menor. Una anécdota famosa que demuestra su pragmatismo y pensamiento no convencional. En lugar de desatar el nudo, lo cortó con su espada, proclamando que así se conquista el mundo. En la batalla de Isos, en el 333 a.C., se enfrentó por primera vez al propio Darío III, el gran rey persa. Alejandro obtuvo una victoria decisiva y Darío huyó, dejando atrás a su familia. Durante el asedio de Tiro, en el 332 a.C., realizó una hazaña de ingeniería militar. Alejandro construyó una calzada para llegar a la isla fortificada de Tiro y la conquistó tras un asedio de 7 meses. Alejandro conquistaba Egipto en el 332 al 331 a.C. Egipto lo recibió como un liberador del yugo persa. Aquí fundó la famosa ciudad de Alejandría, un futuro centro cultural y comercial. También visitó el oráculo de Amón en Sigua, donde se dice que fue aclamado como hijo de Zeus. La batalla de Gaugamela, en el 331 a.C., sería la confrontación final y más grande contra Darío III. A pesar de la superioridad numérica persa, la genialidad táctica de Alejandro y la disciplina de su ejército macedonio le dieron una victoria aplastante. Darío huyó de nuevo y fue posteriormente asesinado por uno de sus propios sátrapas, lo que permitió a Alejandro presentarse como su vengador y legítimo sucesor. Las grandes capitales persas cayeron en manos de Alejandro. Persépolis, el corazón ceremonial del imperio, fue incendiada, un acto que se interpreta como venganza por la quema de Atenas durante las guerras médicas. A pesar de haber conquistado el imperio persa, la sed de Alejandro por la exploración y la conquista no disminuyó. Dirigió a sus tropas hacia el este, adentrándose en las tierras inexploradas de la India. En el 326 a.C. se da lugar la batalla del Hidaspes, donde se enfrentó al rey indio Poros y sus elefantes de guerra en una de sus batallas más difíciles y heroicas. A pesar de la victoria, las bajas fueron significativas. Las tropas de Alejandro, agotadas por años de campaña, las lluvias monzónicas y el deseo de regresar a casa, se negaron a avanzar más allá del río Éfasis. Alejandro, a regañadientes, tuvo que ceder y comenzar el viaje de regreso. El viaje de regreso fue arduo, especialmente a través del desierto de Gedrosia, donde murieron muchos de sus hombres. A su regreso a Babilonia, Alejandro comenzó a organizar su vasto imperio, buscando fusionar las culturas griega y persa. Promovió matrimonios entre sus generales y nobles persas, y él mismo se casó con la princesa Roxana de Bactria y Estatira, hija de Darío III,
intentando crear una nueva élite mestiza. Entrenó a soldados persas en el estilo macedonio y los integró en sus filas. Continuó fundando alejandrías a lo largo de su imperio, que sirvieron como centros de helenización. En junio del 323 a.C., mientras planeaba una expedición a Arabia, Alejandro Magno enfermó repentinamente en Babilonia y murió a la edad de 32 años. La causa de su muerte es un misterio hasta el día de hoy, atribuyéndose a fiebre tifoidea, malaria o incluso envenenamiento. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron al más fuerte o al más digno, lo que presagió la lucha de poder que seguiría. El vasto imperio de Alejandro se desintegró rápidamente tras su muerte, dividido entre sus generales, los diádocos, dando origen a reinos helenísticos como el Ptolemaico en Egipto, el Seleucida en Asia y el Antigónida en Macedonia. Sin embargo, el legado de Alejandro fue inmenso, extendió la cultura griega, el idioma, koiné, y las instituciones por todo el mundo oriental, creando una era de interacción cultural sin precedentes. Abrió nuevas rutas comerciales y fomentó el intercambio de conocimientos. Sus tácticas y estrategias militares fueron estudiadas durante siglos. Su figura se convirtió en una leyenda, inspirando a conquistadores como Julio César y Napoleón. Alejandro Magno fue un líder carismático, un genio militar y un visionario cultural cuya corta pero impactante vida cambió el curso de la historia, creando un puente entre Oriente y Occidente y sentando las bases del mundo helenístico que perduraría por siglos.